Bienvenidos una vez más al Catecúmeno, Bienvenidos señores. una vez más al Catecúmeno. Este hombre que siempre presenta. Pues dale tú. Bienvenidos una vez más al Catecúmeno. Gracias por estar aquí. Gracias por hacerte presente en este video. Y si eres de lo que tú siempre vienes, de lo que repites, de lo que tira cada video, te agradecemos a ti. A ti, fiel vidente. Sin ti no fuéramos lo que somos hoy. Que no somos muchas cosas, pero ahí vamos. Pero es contigo que somos eso, así que ten Gracias cuidado. por ser parte de nosotros. Esto Gracias. es- Total. Mi gente, hoy terminamos el Antiguo Testamento con nuestra sección de Conociendo mi Biblia. En el video anterior empezamos con los profetas mayores y ahora terminamos con los profetas menores. Estos sí son muchos, por eso ustedes van a ver que lo vamos a intentar hacer un poquitico rápido, pero básicamente, como comentamos en el video anterior, que si no lo has visto, dale para atrás primero. Por favor. Los profetas eran esas personas enviadas del Señor, que traían palabra del Señor, en algunos casos para el futuro, lo que venía para el pueblo, en otro caso eran La actualidad. reprensiones al pueblo por comportamiento, y entonces no nada más era de que visiones del futuro, como normalmente cuando escuchamos la palabra profeta vemos. Entonces se dividían en mayores y menores, los mayores ya lo pasamos, es más que nada por El por volumen. el volumen exactamente de de escritura. escritura que tenemos Porque, por ejemplo, hoy en día en la Biblia. hay algunos que tienen 2 capítulos, 3 capítulos. De estos menores. De estos De menores. estos menores hay uno que nada más tiene uno, el pobre. Entonces, Pero es duro. por eso que le llaman menores. El mejor. Nada, entonces, mi gente, vamos a iniciar con los profetas menores. Amén. Y el primero de ellos es Osea. O sea, O sea que Osea. que Osea el primero. sí, Oseas. Osea tiene la particularidad. Dígame. Osea fue un profeta pre-exílico, es decir, antes del exilio. Sí. Y lo que hablaba era de lo que podía venir al pueblo de Dios si seguían en su condición. Y Dios es una de las personas que yo no sé cuánto desearía en ese ministerio profético, porque la manera en que lo llevó no fue solamente hablando de lo que Dios ¿Cómo le fue? decía, Qué dolor. sino cómo fue, porque el mandato de Dios para su vida fue hacer familia. Ujú. ¿Y cómo? Casarse, pero no casarse con una mujer que él amaba totalmente, tal vez, sino casarse con una prostituta. Nada más y nada menos. O sea, Para que ¿no era una mujer cualquiera o era una mujer cualquiera? Vayas. para Pregunta inquietante. Fue un instrumento. se Pero, llamaba papá Dios. Wow. Gomer. Sí. Entonces, el mensaje, la vida de Osea de matrimonio fue el mensaje constante de Dios para el pueblo. ¿Sabes lo que yo te use de ejemplo así? O sea, diciéndole, porque No sé, Ricky. lo duro del caso era que ella, aunque estaba casada, Sí. pues seguía en su negocio. en su Su condición, emprendimiento. Ajá. ¿verdad? Y se iba de la casa y él tenía que ir a buscar. Correcto. Hola, Entonces- mi amor, vine a trabajar. entonces- Ay, mi madre. Él Qué dolor. tuvieron hijos también. Sí. Entonces, ¿Y cómo sabía que era de él? ¿Mm? ¿Cómo sabía que era de él? No. Dios le dijo grande. Era vago, Dios. Loco, Dios no le decía sé, ese sí y ese no. Eso me preocupa, ¿verdad? Muy fuerte. Bueno, no sé. O sea, O sea, O sea, entonces, Osea tiene esa característica, la más relevante de ese libro es esa crudeza del mensaje y tan práctico. Fue un drama con Sí. un drama eterno, ¿verdad? Correcto. Su ministerio. muy fuerte. O sea. Bueno, señores, yo creo que nadie quisiera ser profeta así, pero si el Bueno. Señor lo llama, tiene que decirle, aunque sea como sea. Ay, Aunque mi sea madre. como seas, wow. o sea, Aquí así lo estoy. haré. Amén. Wow. El segundo, profeta menor, a cargo de nuestro profeta aquí, es el profeta. Joel. Uf, Joel. qué duro. Amigo mío, él. Sí, conmigo. Joel es duro. Por De, real. de Un lo mío, saludo. de lo mío. Qué bueno. Los profetas y los libros tienen la particularidad que buscan, el profeta trata de que el pueblo de Dios se arrepienta Sí. y venga a los caminos y retome de nuevo el buen camino. Y Joel no es la excepción. En este caso se habla de que Joel utilizó una plaga, la plaga de las langostas, para hacer como un llamado Ujú. al pueblo de Israel para que se arrepintiese de su malo camino. Habla- También es caracterizado porque profetiza el derramamiento del Espíritu Santo. Oh. Cuando habla de los jóvenes verán visiones y los ancianos
En los primeros días. Exacto, en los postreros días. Exacto. Entonces ahí, Joel básicamente se resume en eso, en llamar al pueblo de arrepentimiento Y hablar del día del Señor. y hablar del día del Que Señor. el día del también. Señor es como el día del juicio, donde todo va a ser tomado en cuenta y donde el Señor va a hacer lo que debe hacer, lo que debió hacer hace tiempo. Sí, sí. Espérate. Se pasó. Loco, eso no es frescura de tu parte. ¿no? Pero usted lo entendió. Sí, pero no está bien. Es verdad, ¿Por pero qué? él se expresó mal, pero usted entendió. Pero, ¿por qué me expresé O sea, mal? como que... Porque está diciendo como que no lo ha podido hacer. Eso es como... Ah, no, ¿Entiende? no, no, Eso no. es lo que se entiende. No, no, como no. que Eso es él como debió cuando tú haber dices hecho, que la no palabra hizo. de Dios de que produce tristeza. Eso es más o No, menos. no, nada de eso. No. O sea, No, estamos hablando pero de, se entendió, de se que el entendió. Señor, o sea, porque el Señor es bueno, Claro, misericordioso, claro. y Él da mucha soga, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, va a llegar el momento donde Él dijo, ya no aguanto más. Pero no es porque no puede, sino porque no ha querido. Claro, claro. Y está dentro de su Porque plan creemos perfecto. en la soberanía de Dios. De Amén, Dios. totalmente. El tercero, que es un primo mío, duro. Saludito también a él. Sí. Puerto, Ey, Puerto Qué bueno. 108. Qué bueno. Amén, amén, Es amén. cristiano, es muchacho todavía. Amén, Es cristiano amén. todavía, es cristiano. El tercero es Amós. Amós realmente era un pastor y recogedor de higos que el Señor llama para que, ¿verdad?, sea profeta y transmita la palabra a su pueblo. Pero Amós trata un tema que nada más se ve en ese momento, porque después de ahí no se ha visto en la historia, y es la corrupción. ¿Entiendes? Y es como el rico ataca al pobre y abusa de él. Pero Pero eso eso es muy- un problema en ese momento. No, eso es porque- como muy aislado. Eso. Sí, yo creo que nadie ni lo entiende cuando lo lee el día de hoy, porque eso ya no pasa. Define Wow. eso. Define, O sea, define O sea, corrupción. como, ¿cómo así? Son que- muy pocos los casos hoy día, Claro, ¿verdad? y o sea, Amós se pasó, pero lo quisieron poner ahí, tal vez, Bueno, ¿verdad? No sé bueno, por qué. Por si acaso. Igual también Amós trata esa corrupción que había en los líderes, En los altos rangos. en los altos Correcto. rangos. ¿Cómo? Y Pero eso no- incluso, de verdad, eso no va a pasar también en eso ese nada más momento. ya, incluso que ya la gente ni los sacrificios lo estaba haciendo con el valor que, ¿verdad?, que ameritaban. Y Amós también ya empieza, bueno, no empieza porque ya había pasado, pero Amós también habla de profecía del Mesías. Las De que, mesiánicas, como exacto, dicen. esas mesiánicas, como dicen los que saben de, Sí, que lo de que los términos, saben, tú claro. sabes, porque uno no le llega Uno a hablan de esos Jesús, niveles. hablan de Jesús. Exacto, uno dice, hablan de Jesús. Hablando de Jesús. Del Salvador, que el Entonces, Mesías. exactamente. Amós también trata sobre ese tema. Yo creo que Amós es un profeta que nosotros deberíamos volver a ponerle atención, sobre todo hoy día. Yo he dicho en otras ocasiones, y vuelvo a repetir en este momento, que yo estoy molesto o no me disgusta, más bien, en la posición sobre todo de las instituciones religiosas cristianas. Cristiana específicamente, con relación a la justicia social. Full. Lamentablemente la corrupción también ha permeado las esferas religiosas Ujú. y se montan en las olas de hacer silencio y solamente reclamar y hablar por sus intereses. Dígalo duro. Y aquí Amós está hablando está hablando de los abusos que se estaban cometiendo de los ricos sobre los pobres, de los líderes y todo lo demás. Y eso es un mensaje que se ha perdido porque si se habla, entonces la gente no tiene comida muchas veces. Y esa no debe ser la posición del cristiano, no debe ser la posición de la iglesia bajo ninguna circunstancia. Entonces deberíamos volver a alzar la voz porque hoy más que día, aunque estábamos relajando, que hoy se ve realmente, hoy más que día se ven demasiadas injusticias y sobre todo quien deberían alzar la voz no la alzan porque si la alzan parece ser que pueden ser afectados sus intereses particulares, económicos y así por el estilo. Así que Amós es algo que deberíamos ponerle atención. Ya saben, desde que se termine el video van a leer Amós. El siguiente, que le toca a my friend Carlos, creo que es uno de los más De lo más que... No, mentira. De los profeticas. Él dice eso. Respete, lo que pasa es que esto es conciso, preciso. Él dice eso porque él se llama Abdías. Pero Abdías era un profetica. Un solo capítulo, manito. Como 20 No, algo pasa que versículos. la importancia no es tanto el volumen, sino Claro, la es que no calidad. entienden que esto es calidad. Es un consomé. Claro, manín. La esencia. Es un extracto. Tú sabes que... El tigre de los Profesor, están hablando en los términos de Un nosotros. aceite esencial. Claro, Claro Duro, que sí. ¿Sabes que Abdías habla de una historia muy antigua en la misma Biblia? Porque habla de un conflicto que se comenzó a dar incluso desde el vientre de la mamá de estas dos naciones. Dígase, de Esaú
que no sé si saben que Esaú y Edom es la misma persona, y Jacob e Israel, que también son la misma persona. O sea, desde el vientre de su madre, ya le habían dicho que dentro de ella habían dos naciones matándose, básicamente. Y Abdías llega para denunciar los abusos que tenía Edom, que tenía el pueblo de Esaú, básicamente, sobre el pueblo de Dios. O sea, le tenía un abuso montado. Era una cosa que era súper abusiva, que era súper tanteable, que no era algo que era de mera interpretación como tal, sino que era algo que era real, que era visible. Entonces Abdías básicamente llega a denunciar los abusos, a condenar ese pueblo de Esaú y a resaltar la victoria que tendría el pueblo de Israel sobre el pueblo de Edom, básicamente. Lean Abdías también, mi gente. Eso sí lo leen rápido. Eso es un solo. Eso es un pedazo. Seguimos entonces. ¿Quién seguimos? Wow, estamos disfrutando. Seguimos con Jonás. Uf. Aquí se paran las aguas. Literalmente agua, literalmente agua. Jonás, podemos decir que de todos estos profetas que hemos mencionado, Pero se más caracteriza por tener una personalidad, uno lo ve así leyéndolo como picante. Porque el tipo, el tipo le dijo que no a Dios. Y no le dijo que no. Él le hizo creer a Dios que él iba. Y corrió por otro lado. Como que Dios no lo iba a ver. Yo no entiendo Jonás le dijo, cuídate, Dios. A mí me gustaría preguntarle a Dios allá arriba. ¿Qué Jehová, Jonás? Dios, ¿cuáles fueron tus fundamentos para escoger a Jonás como profeta? Porque, ¿y este hombre? Él andaba buscando un fresco. Dijo, Jonás. Como Dios no se equivoca. Eso es Detrás correcto. de eso hay un mensaje. Entonces sabemos, para no hacer la historia totalmente, que Jonás fue interrumpido por Dios cuando él intentaba escapar por medio de una tormenta. Él reconoce ahí que se va a morir. Y dice, es por mí. Lo lanzan al mar, lo agarra un pez, dura 3 días ahí orando y arrepintiéndose, y luego pues él va y hace lo que tiene que Cualquiera hacer. se arrepienta. Cualquiera No, pero se arrepiente. no No lo pienso dos Pero no veces. obstante eso, él entiende que la nación o el pueblo al que él le va a predicar, bueno, no merece nada. Y él entiende que ellos no se van a arrepentir. Y el pueblo se arrepiente. Así Y es. entonces Dios no acaba con ellos. Y eso a él le molestó al hombre. Entonces, al final, Jonás, el libro de Jonás se trata solamente de esa historia. Y el mensaje es como la misericordia que Dios tiene. Incluso usa a gente que renuente, lo usa como instrumento para hacer el bien, incluso a personas que no pertenecen, en ese caso, a su pueblo, como era Nínive. Muy bien, hermano. Wow. Sustanciosito. Sí. Sustanciosito, Ey, sustancioso. El papá de Lexa, señores. Ey, la mejor. Yeah, mija, un besito, allá que me está viendo. Eso va a ser en el 2004. En el 2000, cuando ella pueda reconocer o tenga memoria. Bueno, continuamos con Miqueas. Miqueas, parecido también a ahorita Amós, también trata mucho sobre esa denuncia de abuso social y demás. Incluso habla de cómo vendría juicio contra el pueblo de Dios por cómo los líderes, la nobleza estaba tan corrompida, y eso, o sea, ameritaba lógicamente que el Señor trajera juicio contra ellos. Pero incluso él también profetiza que viene destrucción contra Asiria, que viene destrucción contra Babilonia. Sí, siempre, o sea, siempre hay una destrucción de oye, papá. de mi madre. Juicio todo el tiempo. Pero, lo que sí llama mucho la atención, que también lo hemos mencionado antes, Miqueas habla de que va a haber un rey que va a traer salvación, que va a traer justicia. Lógicamente, tal vez el pueblo está entendiendo que viene un tigre a resolver los problemas de ellos, pero está haciendo referencia a ese reinado del Mesías que vendría. O sea que Miqueas, aunque todo lo destruyó, ¿verdad? Por el comportamiento de la gente, también traía ese aliento de que iba a haber en algún momento de la vida Un respiro. justicia y un salvador, ¿verdad? Sacando a su pueblo de lío. ¿Con quién continuamos? Con Nahum. Oh my God. El pastor Nahum. Cuidado. No toques esa tecla. Escucha te bien. emociones, no te emociones, Escucha bien. no te emociones. Bien, Nahum, es bueno que entendamos. Jonás no fue el único profeta a Nínive. Oh. Nahum fue profeta a Nínive. Estaba pegado. Y lo más que Nínive era la capital Del pecado. de lo bien aquí.
era la capital del imperio asirio y era conocida por su violencia, opresión y todo lo demás. O sea, eran gente muy crueles. Y por eso incluso hay un tema de lo que había sufrido el pueblo. Se dice gente cercana tal vez a Jonás, que era su resistencia de cómo un pueblo tan malo, pues Dios podía darle un mensaje de advertencia para que se arrepintiera, ¿verdad? Sí. Pero Nahum profetiza hacia ellos y se basa básicamente hablando de cómo iba a ser su caída. Pero es bueno que sepan que Nínive, siendo un pueblo así, o los asirios, fue el instrumento que Dios usó para castigar a su pueblo por no haberle hecho caso. Así que, o sea, la soberanía de Dios es interesante. Ahí se ve realmente. Realmente. ¿Y usted, qué es lo que dice? Yo estoy bien, ¿y tú? No, yo sé que sí. Usted es un hombre sano, saludable. Pues, Carlos, hábleme de Abascu. Habacuc es un libro que está llamado por su profeta. Habacuc. Habacuc Navarro, ¿ustedes lo conocen? No, varón. Yo he escuchado a alguien que se llama así. Sí. Un saludo a Abascu Sí, Navarro. Un saludo a Habacuc Navarro. Es No sé cristiano. si nos sigue. Es cristiano, él. ¿Qué Sus te padres digo? son cristianos. No, es Seguro. cristiano. Lo que pasa es que Habacuc es un personaje muy conocido en la Asamblea de Dios. Es un personaje, no, un hermano muy conocido en la Asamblea de Dios. Él trabaja con los niños, específicamente ha sido... Pero en las convenciones y todas las actividades del concilio, tú siempre lo ves, es la carpa más famosa vendiendo Biblia. Está bien. Y todo lo demás. O sea, Y es un profeta. el nombre de la Biblia. Habacuc Ramírez. ¿Es Ramírez? Navarro, algo así. Es un profeta menor ese. ¿Eh? Dele banda. Es un profeta. Es un profeta. Habacuc, y aunque ustedes no lo crean, es contemporáneo con Jeremías. Oh, él estaba dentro de los lloros. No, hombre. Eran más o menos contemporáneos. Ok. Profetizaron el mismo año. Sí, exactamente. Y ese libro se caracteriza más porque él se la pasaba como cuestionando a Dios. Porque él veía que el pueblo de Babilonia oprimía y hacía de todo con el pueblo de Dios. Que de hecho, hace una comparación como para hacernos ver qué tan malo era el pueblo de Babilonia. Que decía que era incluso más malo incluso que el pueblo de Judá. O sea, era una cosa como tú sabes, era malo de verdad. Y él se la pasaba como cuestionando como que, mira, pero mira, ahora hicieron esto y tú no estás haciendo nada. Y él le reclamaba como esa inactividad, Dios, como que si tú estás viendo lo que yo estoy viendo, porque tú no estás haciendo nada. Al fin y al cabo, Dios termina hablando con él y diciéndole que sí, que él va a traer la paz al pueblo. Y que básicamente el libro habla de confiar en Dios, incluso aún en medio de la misma guerra, incluso en medio del abuso, de tú ser abusado, de tú ver como que tu vida va en decadencia, por así decirlo. Básicamente el libro se centra en eso. Muy bien, muy bien. Mi jefe, ¿con quién seguimos? Bueno, seguimos con Sofonías. Ok. Sofonías, Se sofocaba eso. según lo que yo he escuchado, la descripción de cada uno de ustedes, Sofonías también tiene mucho de lo que ustedes han dicho. Él hacía profecía sobre el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre la idolatría, la injusticia y todos esos temas sociales que se vivían en ese tiempo. Y también hace mención sobre profecías mesiánicas, también dice en este libro. Y es bueno que la gente entienda que por qué todos los profetas hablan de lo mismo. Bueno, porque Sí. era el mismo problema. Sí, Es el claro. mismo O sea, problema. Dios le habló Sí, al eres pueblo, Dios. al pueblo una y otra Claro. y otra vez, en diferentes etapas, en diferentes momentos, y algunos profetizaron, como vieron, tal vez si vieron los libros históricos que hablamos, de que donde se dividió el reino de Israel, ¿verdad? Entonces, algunos profetizaron en una zona y Claro. otro en otra. Entonces, Sí. pero el mensaje siempre fue el mismo, porque Tal vez variaba un poquito el contexto, pero Eran al tremendos. final, exactamente, la necesidad prácticamente era igual. Por ejemplo, el próximo, que es Ageo, sí es un poquito diferente, porque Ageo profetiza luego del exilio. Entonces, el problema, porque al final venía siempre casi por un problema, el problema era que el pueblo, luego de que el templo lo desbarataron, el pueblo cuando llegó, lo que quería era reconstruir su casa. Los líderes lo que estaban era en vamos a nosotros acomodarnos. Y Ageo le dice, están olvidando de la casa, del templo, del Señor.
Entonces era un llamado a que dejen su apatía por las cosas del Señor, tan importantes que son, y como lo ha demostrado en el pueblo, y pónganse para lo que tienen que ponerse. Gracias al Señor, el pueblo realmente escuchó las oraciones de Ageo y empezó a tomar iniciativa con eso de la reconstrucción del templo. O sea que Ageo, por esa parte, sí es muy interesante. ¿Y con quién? Zacarías, pero no Ferreira. ¡Qué cuidado! Él no podía, él Zacarías. estaba loco por El último, pero no el menos importante. No, ese es el último. ese es el penúltimo. Tú siempre cuando estamos terminando haces eso. Es para ver Es el penúltimo. Zacarías, que es un profeta que ejerce su ministerio luego del exilio, hace una referencia parecida a la de Ageo. Habla sobre el mensaje principal, se centra en que el pueblo se vuelva a Dios, a la verdadera adoración, y que persistieran en la construcción del templo. Oye, Zacarías Ferreira, oye, ¿esto dónde viene tu nombre? Ok. Seguro no sabe. Él siempre nos ve. ¿Con qué terminamos, patrón? Terminado como el malo. Malaquías. Dije el malo. La tienda de ahí. Valga la cuña. Sí, ¿verdad? Sí, estoy loco por tirarme para allá. ¿Todavía eso está ahí? A venderle, sí. No, sí. pues dele para allá. Sí. Dele para allá. Voy a... Malaquías, en esencia, hace lo que debiese hacer la mayoría de nosotros hoy en día, que era señalar y condenar lo que es la apostasía. Uy. El tipo realmente, yo sé que Dios tuvo un llamado muy especial con él, porque era un llamado que le exhortaba a llamar la atención a los líderes incluso, de todas las cosas que tenían que ver con Dios en el templo y el culto a Dios como tal. En esencia, él reprendió muchísimos pastores, muchísimos sacerdotes, Uy. porque estaban haciendo la cosa como ellos entendían que era y no realmente como Dios la había establecido como tal. Se han desviado de la cena antigua. Básicamente, varón. Entonces sí, se centra en eso. Él termina exhortando al pueblo a que se vuelva al pacto que hizo con Dios en un principio, a que vuelva a sus simientes, a que vuelva a su Dios, que deje de estar adorando a otro Dios y haciendo lo que entiende que deben de hacer y no lo que tenían que hacer como tal. En esencia es eso. Y Malaquías marca el inicio, El inicio de lo que se llama el periodo de silencio. Correcto. 400 años sin profecía, sin profeta. Y luego entonces ahí de esos 400 años es que luego vemos, entra Mateo. Pero Entonces, ya eso será. ¿Vamos a durar 400 años o...? ¿Qué te dice, productor? ¡Wow! No, mentira. Eso va a venir pronto, mi gente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden dar like, compartir, comentar y también escríbanos las cosas que pueden mejorando. Y al final todo esto para que usted se interese en su Biblia y también la conozca un poquito más. Muchas gracias. Esto fue El Catecúmeno. Oh, yeah.